Mi nombre es Fátima, y nací en Colombia, pero la vida me llevó a un pequeño y tranquilo pueblo en el interior de Sao Paulo, Brasil. Aquí, en este rincón escondido del mundo, conocí a Robson, el hombre con quien he compartido los últimos 15 años de mi vida. Nos encontramos por casualidad en una fiesta de amigos en común, y desde ese día, supe que nuestra conexión era única. Él tiene 45 años y yo 40, y aunque nuestro matrimonio ha sido sólido, como cualquier relación, ha tenido sus altibajos. Robson es camionero, y su trabajo lo mantiene en la carretera la mayor parte del tiempo. Eso significa que, si lo veo 2 días a la semana, ya me siento afortunada. Al principio, su ausencia no me pesaba tanto. Disfrutaba de mi tiempo sola, dedicándome a mi pequeño negocio desde casa, donde vendo perfumes y productos de belleza. La flexibilidad de mi trabajo me permite cuidar de nuestro hogar, y la tranquilidad de este pueblo siempre me ha ofrecido una paz difícil de encontrar en otro lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la soledad comenzó a calar más hondo de lo que imaginaba. Es ahí donde Claudio, nuestro vecino, entra en escena. Claudio es un hombre cercano a los 50 años, soltero y siempre dispuesto a echar una mano cuando lo necesito. Desde que se mudó a la casa de al lado, hace varios años, se ha vuelto parte de nuestra vida. A veces siento que es casi un miembro de la familia. Con Robson siempre en la carretera, Claudio se convirtió en una figura constante en mi día a día. Cuando organizaba parrilladas o pequeñas fiestas, nunca faltaba una invitación para mí y Robson. Aunque Robson rara vez podía asistir, yo siempre iba. Lo cierto es que Claudio tiene una forma de hacerme sentir acompañada, y aunque todo siempre fue muy amistoso entre nosotros, no puedo negar que algo más empezó a crecer dentro de mí. Desde el primer día que lo conocí, sentí una chispa que nunca se apagó del todo, una atracción dormida, un sentimiento que, con el tiempo, comenzó a hacerse más evidente, especialmente cuando Robson no estaba. No puedo negar que mi vida puede parecer un tanto solitaria. Sin hijos, y con un esposo que pasa la mayor parte de su tiempo lejos, me encontré buscando maneras de llenar ese vacío. Sin embargo, lo que complicaba las cosas no era solo la soledad, sino también el deseo constante de sentirme viva, deseada, apreciada. Esa chispa, ese viejo sentimiento hacia Claudio, comenzó a encenderse poco a poco, y aunque trataba de ignorarlo, de dejarlo en el fondo de mi mente, su presencia hacía que todo fuera más complicado. ¿Quién no se ha sentido atraída alguna vez por lo que no puede tener? A veces, solo un cruce de miradas podía cambiar el rumbo de mis pensamientos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar, pero no de la manera en que imaginaba. La soledad se volvió más pesada, más presente, y me di cuenta de que, aunque Robson siempre ha sido un buen compañero, su ausencia dejaba un vacío que nada parecía llenar. Las pocas veces que estaba en casa, compartíamos momentos llenos de cariño y complicidad, pero las semanas solas me pasaban factura. Me encontraba deseando más atención, más cercanía, más de esa chispa que me hacía sentir viva. Fue entonces cuando comencé a notar algo en mí misma que me asustaba un poco. Mis pensamientos sobre Claudio se volvían más frecuentes. Al principio, lo vi como algo inocente, un escape a mi rutina diaria. Pero con el paso del tiempo, la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a desdibujarse. En algún punto, empecé a hacer pequeños gestos, tal vez sin pensarlo mucho, para atraer su atención. Usaba ropa un poco más provocativa cuando sabía que estaría en casa, o simplemente me mostraba más presente en su campo de visión. No era algo planificado. Era más bien un juego, uno que parecía inofensivo al principio. Me reía de mí misma, de mis acciones. Pensaba, ¿qué puede pasar? No estoy haciendo nada malo. Pero sabía, en el fondo, que algo dentro de mí había despertado. Esa chispa dormida que sentía por Claudio comenzaba a tomar fuerza, y aunque intentaba ignorarla, la emoción de ser vista, de ser notada, hacía que todo pareciera más emocionante. Claudio, por supuesto, no tardó en notar mis pequeños coqueteos. Nunca fue descarado, sus comentarios siempre estaban bañados en humor y picardía. Tu marido tiene mucha suerte, solía decirme, y aunque sonreía, una parte de mí disfrutaba de esa tensión. Era como si, por un momento,
todo mi mundo se centrara en esa mirada cómplice que compartíamos. Me hacía sentir deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Y ahí estaba la clave de todo, el deseo de sentirme viva de nuevo. Robson y yo teníamos una relación fuerte, pero el tiempo y la rutina habían dejado huellas, y yo sentía que necesitaba algo más para llenar ese vacío. Cada vez que regresaba a casa después de uno de esos encuentros con Claudio, me encontraba pensando en lo que podría haber sucedido si las cosas hubieran ido más allá. Sin embargo, me recordaba a mí misma que esto no era más que un juego. Algo para darle emoción a mis días. Una tarde, después de uno de esos encuentros donde fingía regar las plantas cerca del portón mientras Claudio pasaba, sentí que algo en mí cambió. La sensación de ser observada, de atraer su mirada, era demasiado fuerte para ignorarla. Cuando regresé a casa, me di cuenta de que lo que estaba jugando no era algo inofensivo. Había una atracción real, una energía que no podía simplemente apagar. Esa tarde, sentada sola en la cocina, me pregunté a mí misma hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Los días siguientes, esa pregunta no me dejaba en paz. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Mi mente no paraba de dar vueltas, creando escenarios que nunca antes habría considerado. Las líneas que había trazado entre la fantasía y la realidad comenzaban a desvanecerse. Cada encuentro con Claudio, cada mirada, cada palabra, se sentían cargadas de una tensión que no podía ignorar. Pero, a pesar de todo, intentaba convencerme de que no pasaría nada más allá de esos coqueteos. El fin de semana se acercaba, y con él, una invitación inesperada. Claudio me sorprendió al tocar el timbre de mi casa una tarde. Lo recibí con la misma sonrisa de siempre, pero esta vez había algo distinto en su semblante. Me preguntó por qué ya no me veía tanto afuera, bromeando sobre mi repentina desaparición. Le expliqué que había estado ocupada con el trabajo y, aunque era verdad, también sabía que me había estado alejando un poco para mantenerme en control. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Después de unos minutos de charla, Claudio me hizo una propuesta que no esperaba. Me invitó a una parrillada en su casa el sábado por la tarde. Al principio, dudé. Sabía que Robson no estaría en casa ese fin de semana, lo cual aumentaba mi inquietud. Sin embargo, Claudio insistió, argumentando que no era bueno que pasara tanto tiempo sola y que debería distraerme un poco. Esa idea resonó en mi cabeza. Quizás tenía razón. Quizás era momento de hacer algo diferente, algo que me sacara de mi rutina solitaria. Finalmente, acepté la invitación, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Antes de irse, Claudio mencionó que no estaría solo, que sus primos vendrían de visita y que sería una buena oportunidad para socializar. Agradecí la invitación y cerré la puerta, pero apenas lo hice, mi mente comenzó a imaginar cómo sería ese día. Había algo en el aire, una anticipación que me llenaba de adrenalina. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Desde temprano, podía escuchar el sonido de la música y las risas que provenían de la casa de Claudio. Me tomé mi tiempo para prepararme, eligiendo un atuendo que no fuera demasiado llamativo, pero lo suficientemente cómodo y atractivo para una reunión casual. Shorts cortos, una blusa ligera y mi fragancia favorita fueron mis armas para el día. Cuando finalmente crucé la calle y toqué el timbre, Claudio vino a abrirme con una sonrisa amplia y despreocupada. Me hizo pasar, y ahí estaban sus primos, Alex y Mario, ambos más jóvenes que Claudio, pero con una energía vibrante que llenaba el lugar. La charla comenzó de manera ligera, con bromas y risas que poco a poco fueron creando un ambiente distendido. A lo largo de la tarde, nos fuimos relajando cada vez más. La música, la comida, el sol, todo parecía conspirar para que ese día fuera perfecto. Pero, dentro de mí, no podía ignorar la creciente tensión. Aunque estaba rodeada de gente, me sentía atrapada en un juego silencioso con Claudio, uno que había comenzado mucho antes de esa parrillada. La pregunta volvía a rondar en mi mente, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? A medida que avanzaba la tarde, la atmósfera se fue volviendo más relajada, casi familiar.
Las bromas de Claudio, acompañadas por los comentarios despreocupados de sus primos, hicieron que me sintiera cómoda, como si fuera parte de esa dinámica desde siempre. Era fácil dejarse llevar por la charla, las risas y las bebidas que circulaban constantemente. Sin embargo, detrás de todo eso, yo seguía muy consciente de lo que estaba sucediendo. Cada vez que Claudio me dirigía una mirada, sentía una corriente de tensión recorrerme. No era algo que cualquiera pudiera notar desde afuera, pero para mí era innegable. Esa sensación de ser vista, de tener su atención sobre mí, despertaba algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Mientras sus primos, Alex y Mario, bromeaban y charlaban sobre trivialidades, Claudio y yo compartíamos una especie de conversación silenciosa con nuestras miradas. Y entonces, llegó la noche. Con el sol cayendo, el ambiente cambió. La música, que antes era alegre y enérgica, se volvió más suave, más íntima. El cansancio de un día largo se mezclaba con la relajación de las bebidas, creando una atmósfera en la que todo parecía posible. Fue en ese momento cuando Claudio, con su eterna sonrisa, decidió sacar algunos juegos de mesa, pero no eran los típicos juegos inocentes. ¿Les apetece un poco de diversión?, preguntó con ese tono que dejaba claro que tenía algo más en mente. Todos rieron, y yo, aunque intrigada, también sonreí. El juego que sacó era uno de cartas, pero no cualquier juego. Era una versión adaptada para adultos, con preguntas y retos que claramente buscaban crear momentos incómodos y desafiantes. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de lo que estaba por suceder. Las primeras rondas fueron relativamente inofensivas. Risas y bromas dominaban el ambiente mientras las cartas revelaban pequeños desafíos, preguntas sobre experiencias pasadas o retos ligeros que provocaban carcajadas. Pero, con cada carta que se volteaba, la tensión crecía un poco más. Sentía como, de alguna manera, el juego se convertía en un catalizador de todo lo que había estado ocurriendo en mi cabeza durante las últimas semanas. Entonces llegó mi turno. Tomé una carta del mazo, y cuando leí la instrucción, mi corazón se aceleró. Tenía que hacer algo que me ponía en el centro de atención, un pequeño gesto que no sería nada para cualquiera más, pero que, en ese contexto, tenía un peso enorme. El reto parecía sencillo, pero la mirada que Claudio me lanzó, llena de expectativa, lo convirtió en un momento decisivo. Lo hice sin pensarlo demasiado, siguiendo el impulso del momento. Risas estallaron en la sala mientras todos celebraban el desafío completado, pero dentro de mí, algo se movía. Era como si ese pequeño acto hubiera abierto una puerta que, hasta ese momento, había estado cerrada. La tensión en el aire se hizo palpable, y aunque todo seguía bajo la máscara de la diversión, no podía negar que algo más profundo estaba sucediendo. Las siguientes rondas del juego pasaron en un suspiro, y para cuando me di cuenta, ya era tarde. La noche había caído completamente, y la casa de Claudio estaba iluminada solo por la luz suave de algunas lámparas. El juego había terminado, pero la sensación de que algo estaba por suceder seguía ahí, latente. Y en ese momento, mientras me levantaba para estirarme, Claudio me lanzó una última mirada. Era una mirada cargada de significado, una que no necesitaba palabras para entenderse. Sentí una mezcla de emociones contradictorias, emoción, nerviosismo, curiosidad, y algo más que no me atrevía a nombrar. Mi mente volvía a la misma pregunta que había estado rondando desde que acepté la invitación, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Mientras la noche avanzaba, esa mezcla de emociones no hacía más que intensificarse. Las risas aún resonaban en la sala, pero dentro de mí todo estaba en ebullición. Me sentía como si estuviera en el borde de un precipicio, con cada parte de mí empujándome hacia algo desconocido, algo peligroso pero irresistiblemente atractivo. Sabía que todo podría cambiar en un instante, y ese pensamiento hacía que mi corazón latiera más rápido. Claudio, con su carisma habitual, seguía siendo el centro de atención, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo más en el aire. Un entendimiento tácito. No necesitábamos decir nada, el ambiente hablaba por nosotros. Sabía que él también lo sentía. Esa conexión, esa chispa que había estado encendida desde hacía tiempo, ahora brillaba más intensamente que nunca. Sin embargo,
todavía había una barrera, una línea que no había cruzado. Y, en ese momento, me preguntaba si estaba lista para hacerlo. Decidí darme un respiro y salí al patio para tomar aire fresco. La brisa nocturna era un alivio para mis pensamientos que se arremolinaban. Mientras me apoyaba en la barandilla, mirando el cielo estrellado, escuché pasos detrás de mí. Claudio. Mi cuerpo se tensó ligeramente, pero no me volteé de inmediato. Sentí su presencia cerca, y ese simple hecho hizo que el aire pareciera más denso. ¿Estás bien?, me preguntó en un tono más suave de lo habitual, como si estuviera midiendo cada palabra. Asentí, sin querer mirarlo directamente, porque sabía que si lo hacía, todo lo que estaba tratando de mantener bajo control podría desmoronarse. Solo necesitaba un poco de aire, respondí, tratando de sonar casual, aunque ambos sabíamos que no era solo eso. Él permaneció en silencio por un momento, lo suficiente como para que sintiera su cercanía, antes de hablar de nuevo. «Es una noche bonita, ¿no?», dijo, y aunque su comentario parecía inocente, había una carga detrás de esas palabras que no podía ignorar. Finalmente, me atreví a mirarlo. Sus ojos, iluminados por la luz tenue del patio, me miraban con una intensidad que me dejó sin aliento. No había nada explícito en su expresión, pero la tensión entre nosotros era innegable. En ese momento, algo dentro de mí cedió. Todo el autocontrol, toda la barrera que había levantado durante semanas, parecía desvanecerse ante la realidad de lo que estaba sucediendo. Claudio no hizo ningún movimiento, no dijo nada más, pero la energía entre nosotros lo decía todo. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, y aunque una parte de mí seguía aferrada a la razón, la otra deseaba cruzar esa línea, solo para ver qué pasaría al otro lado. Sin embargo, antes de que algo más pudiera suceder, uno de sus primos salió al patio, rompiendo la burbuja que habíamos creado. La magia del momento se disipó, y rápidamente volví a mi estado habitual, tratando de actuar con normalidad. Claudio, por su parte, sonrió y volvió a la conversación ligera como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Regresé a la casa con ellos, pero ya no era la misma. Había cruzado una barrera interna, una que me acercaba peligrosamente a la tentación. La noche siguió su curso, entre risas y conversaciones, pero mi mente estaba en otra parte. Cada mirada furtiva que compartíamos era una pequeña chispa, un recordatorio de lo que habíamos estado a punto de hacer. Cuando la parrillada finalmente llegó a su fin, me despedí de todos con una sonrisa en el rostro, aunque mi interior estaba lleno de dudas y emociones encontradas. Caminé de vuelta a casa sintiendo que, de alguna manera, había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Al cerrar la puerta de mi casa esa noche, una pregunta seguía rondando en mi mente: ¿qué pasaría ahora? Al día siguiente, la casa estaba en silencio. Todo parecía normal desde afuera, pero en mi interior, las emociones aún se arremolinaban. Me sentía agotada, no solo por la larga noche, sino por la batalla interna que había estado librando. El eco de la tensión con Claudio, de nuestras miradas, de lo que casi sucedió, aún flotaba en el aire. Traté de distraerme, de sumergirme en mi rutina. Me enfoqué en mi trabajo, organizando pedidos y respondiendo mensajes de clientes, pero mi mente siempre regresaba al mismo lugar. Cada vez que recordaba la conversación en el patio, su cercanía, sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Estaba atrapada entre el deseo y la culpa, entre la tentación de continuar ese juego y la necesidad de mantenerme fiel a mí misma y a Robson. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Las horas pasaban lentamente. La casa, que solía ser mi refugio, ahora se sentía más como una prisión. La soledad, que antes aceptaba como parte de mi vida, ahora era una carga. Me sentía inquieta, incapaz de concentrarme en nada. Intenté evitar pensar en Claudio, en lo que podría haber pasado si no nos hubieran interrumpido. Pero era inútil. Sus palabras, sus miradas, todo estaba grabado en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, volvía a revivir esos momentos. Finalmente, la culpa comenzó a ganar terreno. Sabía que había jugado con fuego,
que había cruzado una línea invisible. A pesar de que nada realmente había sucedido, en mi corazón sentía que algo se había roto. ¿Cómo podía mirar a Robson cuando volviera, sabiendo que había dejado que las cosas llegaran tan lejos? Decidí que necesitaba claridad. Esa tarde, después de darle vueltas al asunto durante horas, tomé una decisión: debía hablar con Claudio. No podía seguir ignorando lo que había sucedido, no podía dejar que esa tensión no resuelta siguiera creciendo. Si quería volver a encontrar algo de paz en mi vida, necesitaba poner un límite definitivo a todo esto, antes de que se saliera de control. Tomé el teléfono, mis manos temblando ligeramente mientras marcaba su número. Sentía un nudo en la garganta, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Claudio contestó al tercer timbre, su voz despreocupada al otro lado de la línea. «¿Fátima? ¿Todo bien?» Su tono era relajado, como si nada hubiera pasado la noche anterior, lo cual solo aumentó mi sensación de incomodidad. «Claudio, necesitamos hablar», le dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. Hubo un breve silencio al otro lado, antes de que él respondiera. «Claro, ¿quieres que pase por tu casa?» «No. Prefiero que hablemos por teléfono», respondí rápidamente. No confiaba en mí misma para tener esa conversación en persona. Sabía que la tentación de caer de nuevo en ese juego sería demasiado fuerte si lo veía cara a cara. Le expliqué, con la mayor calma que pude, que lo que había pasado entre nosotros había cruzado una línea. Que, aunque nada físico había ocurrido, no podía seguir permitiendo que ese juego continuara. Le hablé de Robson, de cómo no era justo para él, ni para mí, seguir alimentando esa tensión. Claudio, para mi sorpresa, escuchó en silencio, sin interrumpir, lo que me hizo sentir una extraña mezcla de alivio y tristeza. «Entiendo, Fátima», dijo finalmente. Su voz era más seria ahora, con un tono que no había usado antes. «No quise complicar las cosas para ti. Fue solo una broma, pero puedo ver que fue más allá de lo que pensábamos». «Sí, fue más allá», respondí suavemente, sintiendo el peso de mis propias palabras. La conversación terminó de manera cordial, pero al colgar, sentí una mezcla de alivio y tristeza que no había anticipado. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún así, algo en mí se resistía a dejar ir esa chispa, esa emoción que había experimentado. Me recosté en el sofá, mirando el techo y dejando que el silencio llenara la habitación. Había puesto un límite, había hecho lo que debía hacer, pero una parte de mí aún se preguntaba, ¿cómo sería mi vida ahora? El tiempo pasó lentamente tras esa conversación con Claudio. Aunque me sentía aliviada por haber enfrentado la situación, una sensación de vacío persistía. Había tomado la decisión correcta, lo sabía. Había puesto un freno antes de que todo se desmoronara, pero aún quedaba el eco de lo que había sido esa chispa, esa tentación que, por un tiempo, me hizo sentir algo distinto en mi rutina diaria. Los días volvieron a su curso habitual. Mi trabajo seguía, los pedidos llegaban, las llamadas con los clientes ocupaban buena parte de mi tiempo, y de vez en cuando, hablaba con Robson. Pero cada vez que escuchaba su voz, un sentimiento de culpa se arrastraba lentamente dentro de mí. Me preguntaba si debía decirle algo, si debía confesarle esos momentos que había compartido con Claudio, aunque nunca hubieran cruzado una línea física. Sin embargo, una voz en mi cabeza me detenía cada vez que lo consideraba. ¿Qué bien podría salir de eso? Sabía que mi confesión no haría más que herir a Robson, y eso era lo último que quería. El fin de semana siguiente, Robson volvió a casa. Como siempre, llegaba cansado pero feliz de estar de vuelta. Nos abrazamos en la puerta, y por un momento, me sentí reconfortada por su presencia, como si esa familiaridad pudiera sanar las heridas internas que llevaba. Pasamos el fin de semana juntos, compartiendo momentos sencillos pero llenos de cariño, recordando por qué, a pesar de todo, siempre habíamos sido buenos compañeros de vida. Pero aún así, algo había cambiado. No en mi amor por Robson, sino en mí misma. La experiencia con Claudio, la tentación, la tensión, me habían hecho darme cuenta de algo que llevaba mucho tiempo ignorando: necesitaba algo más. Algo que no era simplemente la presencia física de Robson, ni el coqueteo inofensivo con Claudio.
Necesitaba redescubrirme, volver a conectar conmigo misma de una manera profunda, más allá de las relaciones que tenía a mi alrededor. Sabía que no podía continuar viviendo mi vida en piloto automático. Aquel juego que había jugado con Claudio fue solo una señal de que algo dentro de mí buscaba salir. Era el reflejo de una necesidad más grande, encontrar quién era yo, fuera del rol de esposa, vecina o trabajadora. Sabía que había llegado el momento de buscar ese equilibrio, de encontrar una manera de sentirme plena sin depender de la atención de los demás. Esa noche, mientras Robson dormía a mi lado, pensé en todo lo que había sucedido. Pensé en Claudio, en sus miradas, en lo cerca que estuve de cruzar esa línea. Pero también pensé en lo que había aprendido de todo eso. No se trataba solo de la tentación, sino de una necesidad más profunda que debía ser atendida. Y eso solo podía hacerlo yo misma. Miré hacia el futuro, sintiendo que, aunque no sabía exactamente cómo, algo en mi vida estaba por cambiar. Ya no se trataba de buscar emociones fugaces o distracciones en los demás. Ahora, se trataba de encontrar la chispa dentro de mí misma, de recuperar mi sentido de identidad y propósito. Mientras las luces de la madrugada iluminaban suavemente la habitación, tomé una decisión silenciosa pero firme. Era tiempo de comenzar un nuevo capítulo, uno que no dependiera de la atención de otros, sino de lo que yo misma podía descubrir en mi interior. La tentación había sido una advertencia, pero también una oportunidad de crecimiento. Y ahora estaba lista para aprovecharla. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante.